Hola amigos de quienique.com, continuamos trayendo a candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes. El día de hoy estamos con Gabriel Santos. Él es candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Partido Centro Democrático. Gabriel, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, a todas las personas que hasta ahora nos siguen por internet. Bueno, Gabriel, hablemos un poco acerca de esta nueva campaña política. Sabemos que eres hijo de Francisco Santos. Queremos saber qué experiencia has tenido, has trabajado en la campaña de él cuando se lanzó a la alcaldía. ¿Cómo fue sus primeros fogueos con la política? Pues yo creo que mis inicios en la política se empiezan mucho antes, pero de una forma muy distinta. ¿Qué es hacer política en Colombia? Todo, ¿no? Desde una conversación en Twitter, tomarse un café con una persona, una conversación en la mesa con la familia. Y yo nací en una familia que estuvo haciendo política por las víctimas desde siempre. Mi papá fue víctima de Pablo Escobar cuando yo tenía apenas unos meses de nacido. Lo secuestró, lo tuvo metido en una casa en el sur de Bogotá cerca de 9 meses. Y ahí se convirtió él en una especie de voz para las víctimas y empezó a servir de esa forma. Hizo el mandato por la paz, el No Más, las marchas, Fundación País Libre, y sacó a marchar un país entero por las víctimas del secuestro. Y cuando uno nace en una familia así, uno siempre tiene como ese sentido de servicio adentro, y para mí la política no es una cosa distinta a servir. La persona que aspira a la política tiene que ser una persona que quiera servirle a la gente y mejorar la vida de los demás. Pero yo nunca había participado de manera activa en política. Yo estudié en los Andes, trabajé en unas firmas de abogados, estaba haciendo una carrera en una firma de abogados y de repente mi papá me invita a trabajar en la campaña de él, en la campaña Pacho Alcalde, y estuve cerca de 3 meses, pido una licencia no remunerada y me voy a trabajar con él, y ahí me doy cuenta que viéndolo trabajar, viéndolo hablar con la gente, viéndolo proponer soluciones reales para las personas, ahí me di cuenta que esa es la forma de servir, que la forma de devolver una de las bendiciones más grandes que he tenido en mi vida era eso, era sirviendo a la gente y viéndolo proponer, viéndolo hablar, viéndolo tener una visión de ciudad muy moderna. Ahí me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer, entonces ahí renuncio a mi trabajo, me voy a trabajar al Congreso de la República, en una oficina de un congresista, y ahí, digamos, viene el choque cultural entre lo que la gente concibe de los políticos y de dónde viene ese estereotipo, ¿no? ¿Qué es la idea que funda ese estereotipo? Y eso fue un choque para mí fuertísimo, que es parte de lo que me tiene aspirando hoy en día. Bueno, y hablemos entonces de qué lo motivó a ir por la Cámara de Bogotá. Pues yo llego al Congreso y me doy cuenta de unas cosas muy dolorosas, y yo creo que los colombianos todos compartimos el diagnóstico de lo que se ha vuelto de manera general la política, y sobre todo el Congreso de la República, que es una institución que no trabaja mucho, que le cuesta mucho a los bogotanos, a los colombianos, que no le está ofreciendo soluciones reales. Entonces ir y ver que las personas que estaban dando los debates no eran las personas más calificadas, que no se estaba discutiendo algunos temas que de pronto, por no ser mediáticos, no estaban teniendo una voz en el Congreso, y empecé a cuestionarme qué estaba haciendo yo en todo ese círculo, ¿no? Por supuesto, vale la pena aclarar que hay gente muy, muy valiosa en el Congreso, hay gente que sí hace su trabajo, pero de manera desafortunada es la excepción y no la regla como debería ser. Entonces empecé a cuestionarme qué estoy haciendo yo para esto, qué estoy haciendo yo para que esto siga, para mantener el statu quo de un Congreso lento, enorme e ineficiente. Y ahí empecé a preguntarme, me dieron ganas de participar en política, pero en septiembre del año pasado es el presidente Uribe el que me invita a participar en la lista de la Cámara del Centro Democrático en Bogotá, y pues yo creo que ante una invitación semejante de nuestro líder natural del partido, pues no había mucho que pensar. Bueno, la Cámara por Bogotá fue una gran victoria para el Centro Democrático en las elecciones pasadas. De hecho, fueron la bancada con más representantes por Bogotá. ¿Ustedes creen que este año van para la misma, van a superar, están bajando? ¿Cómo cree que Pues el fenómeno electoral este año cambia un poco porque hay partidos que no tienen ya grandes electores en Bogotá, y eso abre un espacio, pero tenemos el factor cambio radical que tiene candidato a la presidencia muy fuerte, entonces, y ellos tenían entonces uno creería que ellos tienden a crecer. Nosotros tuvimos 5, perdimos la sexta por apenas unos votos, entonces yo creería que el objetivo es mínimo mantenernos en la quinta.
nos ayuda mucho también que tenemos un candidato presidencial muy fuerte y yo creo que eso jalona la lista. Y las encuestas, ahorita salió una encuesta que decía que somos el partido al que la gente más quiere votar y usualmente es un voto silencioso y se va a ver reflejado en nuestra lista es por un voto al logo. Entonces yo creería que por lo menos mantenernos, pero tenemos una buena oportunidad de recuperar esa sexta que perdimos por cientos de votos. Bueno, Gabriel, cuéntenos un poco acerca de qué pensó su papá cuando usted dijo me voy a ir a la Cámara. Pues fue una discusión dura porque él más que nadie ha vivido la política, él más que nadie sabe lo duro que es esto, lo desagradecido que es esto, las cosas que uno se tiene que aguantar. Y usualmente la gente cree que para hacer política se tiene que tener un corazón muy duro y ser muy pragmático y mi aspiración es absolutamente lo opuesto. Mi aspiración es una aspiración con mucho entusiasmo y con mucho idealismo. Yo creo que el pragmatismo le hace mucho daño a la política y que uno tiene que empezar a ser más idealista y con un corazón mucho más grande para poder ayudar a más personas, para poder sacar temas sociales adelante, para no quedarnos en los temas necesariamente rígidos que, digamos, regulan a los políticos, sino tenemos que ampliar el panorama de lo que hace un político. Entonces, pues ella, mi papá no quería, mi papá y mi mamá, pues obviamente los dos muy preocupados, los dos habiendo vivido todo lo que les cuento, y me dijeron que lo pensara bien, pues, que me tomara mi tiempo para tomar una decisión. Y yo le dije a mi papá pues, que yo crecí viéndolo a él, lo que decía al principio del programa, yo crecí viéndolo a él servir, crecí viéndolo a él, eh, hombre, salir a hacer las grandes marchas y convocarlas. Tuvimos que salir 2 veces del país huyéndole a la violencia. Y lo vi a él 8 años en el gobierno del presidente Uribe madrugar y trasnocharse por querer dejarnos un país mejor, porque no era más, era un sueño dejarnos un país mejor. Yo le dije, hombre, no me puedes decir que no si te he visto crecer en esto. Y pues ahí sí me dijo, no, tienes toda la razón. Y ahí aspiramos. Pero por supuesto que no es un tema fácil porque uno sabe lo que viene con participar en política. En participar en política significa ser enemigos que no tienen escrúpulos. Bueno, Gabriel, sigamos hablando un poco pues, de la familia y qué tal es su relación con la familia Santos por parte del presidente. Pues mire, yo creo que uno tiene que separar las dos cosas. Yo no critico a Juan Manuel Santos por ser mi tío, sino critico a Juan Manuel Santos, el presidente de la República y la autoridad administrativa suprema. Uno no se puede tomar eso personal. Es decir, si todas las personas que criticaron a mi papá, que es una figura pública, eh, yo les cogiera rencor, no tendría quizás amigos o tendría muy pocos amigos. Uno tiene que saber separar muy bien la política de lo personal. Y como decía, yo no tengo ningún problema con, digamos, desde el lado familiar con ellos y ellos se tomaron muy a pecho que tuviéramos unas críticas a la forma de cómo él gobernaba. Yo creo que lo más importante de una democracia es eso, es la capacidad de disentir, permitir el disenso y entender que no todos pensamos igual. Desafortunadamente, pues yo creo que ellos creyeron que disentir era era un ataque personal a ellos y pues por supuesto que no hay una relación ya como familiar, no hay una relación, pero de nuevo, no por parte nuestra porque yo no tengo ningún problema personal. Mi problema es pues porque difiero profundamente de la forma de gobernar y creo que le hizo un daño enorme al país. Ahora, si ellos consideran es un ataque personal, pues lo siento mucho, pero uno ante un gobierno, a mi juicio, tan nefasto como el de Juan Manuel Santos, pues uno tiene que alzar la voz y no podemos dejar que las cosas sigan porque sí. ¿Qué tan cercano es usted en cuanto a sus ideas políticas con las de su papá? Pues muy, la verdad muy. Diferimos en muchas cosas. Eso sí, tenemos muchas diferencias, pero yo, por ejemplo, me relaciono mucho con la idea de ciudad que tiene él. Y eso lo aprendí en la campaña de Pacho Alcalde y verlo a él estudiar y proponer unas cosas muy novedosas que nadie estaba proponiendo y pensar la ciudad de una forma muy distinta, pues me acercó hacia una visión de ciudad y por supuesto pues que yo crecí, yo tenía 12 a 20 años en el gobierno del presidente Uribe, entonces yo básicamente soy un hijo de la seguridad democrática. Entonces crecí con unos ideales muy fuertes en los que creo profundamente. Ahora, por supuesto que uno no es la fotocopia del padre, ¿no? Y yo pues con él tenemos diferencias en algunos aspectos, pero nosotros en eso somos una familia muy nutrida y en eso sí yo creo que nos diferenciamos de los demás y es que nosotros, por ejemplo, nosotros somos 6 en la casa, somos 3 hombres, una niña y papá y mamá. Y nosotros tenemos discusiones políticas de todas las índoles donde diferimos en muchísimos temas,
tema de, por ejemplo, dosis mínima, derechos de la comunidad LGBTI, bueno, de los temas tauromaquia, de los temas más álgidos, y nosotros podemos tener esa discusión en la mesa sin, digamos, generar esos rencores, y nosotros muchas veces diferimos con mi papá en muchas cosas y pues la vida sigue, y eso es yo creo que nos fortalece mucho más como familia. Okay, Gabriel, ya hablemos un poco más de la campaña y quisiera que usted como candidato nos dijera cuáles son como esos retos del Congreso en la legislatura que viene. Pues son enormes y yo creo que inaplazables además. El próximo Congreso de la República va a ser realmente, a mi juicio, uno de los más importantes desde el 91. ¿Por qué? Primero tenemos el factor FARC. El factor FARC, ¿qué significa? Que hay una posición ideológica radicalmente distinta a lo que nosotros representamos, ¿no? Por supuesto, y eso no es ningún secreto, que las FARC pues fueron una guerrilla comunista durante toda su vida y ellos aspiran realmente al poder, pero tienen una visión económica, política muy distinta. Ellos creen en la economía, la planeación central de la economía, tienen unos temas de tierra muy, muy delicados que creo que terminarían afectando el desarrollo del país. Entonces lo primero es hacer una posición muy fuerte y revisar con minucia todo lo que se presente, que no nos vayan a colar un mico que termine por afectando gravemente la generación de empleo o la producción del campo, por ejemplo. Eso es muy importante, pero también el Congreso ha estado en mora, y es una mora histórica, con volverse una entidad eficiente. Era lo que decía al principio, el Congreso de la República. Es realmente vergonzoso que una entidad que le cueste tanto a los colombianos, que trabaje tampoco, le ofrezca tan pocas soluciones, porque uno diría, bueno, no tendría ningún problema si el Congreso de la República cuesta $500 millones, y trabajan 2 días a la semana, porque yo creo que no muchas de las personas que nos ven conocen eso. El Congreso de la República trabaja el martes y el miércoles, ocasionalmente un jueves, pero pues es realmente penoso. Pero uno no tendría un problema si el Congreso fuese, digamos, la gran entidad que nos ofrece una cantidad de soluciones, ¿no? Que le cambia la vida a los bogotanos todos los días, pero no es. Entonces es la antítesis de lo que debería ser. Y yo creo que si el Centro Democrático tiene mayoría, yo voy a encabezar un proyecto de ley precisamente para volverlo en lo que debe ser. 1. Rebaja o congelar sueldos de los congresistas. 2. Atar el sueldo de los congresistas no a la asistencia, sino a la permanencia en las sesiones. Que es increíble, hombre. Uno va y muchos ponen el dedo, quedan como si hubieran estado y se van. Entonces ni siquiera se quedan a ver los grandes debates que se están dando. Hay un tema de los asesores. La gente a veces no entiende, y es difícil explicarles que quizás el sueldo del congresista no es lo más costoso para ellos. Entonces, por ejemplo, el tema de los asesores. Cada congresista tiene 50 salarios mínimos al mes para contratar asesores. Y eso es una locura. O sea, multiplique eso por la cantidad de congresistas que hay y es una cifra ridícula. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Por ejemplo, yo estuve hablando con unos diputados en España, y allá cómo funciona es que los grupos de asesores son por partidos. Entonces, por ejemplo, el Partido Popular tiene un grupo de economistas, tiene un grupo de abogados, un grupo de gente que les ayuda en temas secretariales, y sirven para todo el partido. Entonces ellos se organizan y dicen, bueno, voy a presentar un proyecto de ley tal, entonces los abogados le ayudan a él en estos tiempos. Pero eso parte de un principio, es que si aspiramos a llegar al Congreso de la República, yo creo que tenemos que tener las cualidades para poder redactar un proyecto de ley, ¿no? Yo creo que ese es el principio de llegar al Congreso. Entonces no entiendo por qué se están gastando una cantidad enorme de dinero en contratar asesores para personas que deberían ya tener esas cualidades. Entonces, recortar asesores, por ejemplo, los congresistas que viven fuera de Bogotá viajan en primera clase, que es una locura. Pues que lleguen a un acuerdo con Avianca, porque igual es una compra de pasajes altísima, y que viajen en económica. No tienen por qué. Por Satena. O que viajen por una aerolínea que sea más barata. Yo entiendo que el tema del volumen, con una sola aerolínea, les ofrece a ellos bajar el costo. Entonces decir, miren, les vamos a comprar 200 pasajes semanales o 300 pasajes semanales. Pero no tiene que ser, hombre, en business. Es una locura. El tema de las camionetas. Todos los congresistas tienen carros blindados. El alquiler de un carro, dependiendo de la empresa, puede estar entre 20 y 40 millones de pesos al mes. Y muchos tienen carros en Bogotá y en sus regiones. Entonces, si sumamos todo eso, el sueldo del congresista es lo menos grave. Es lo más vendedor políticamente, pues, pero es lo menos grave de lo que estamos pagando los colombianos. Entonces, todo eso, que tengan escoltas quienes realmente lo necesiten. Yo entiendo que hay gente que está haciendo un trabajo de activismo y unas vocerías que son realmente peligrosas en un país como el nuestro. Pónganles escoltas, y más si necesitan.
Pero una persona que nunca ha tenido un riesgo de seguridad, ¿qué hace andando con 3 escoltas y una camioneta? ¿No? Que la estamos pagando nosotros. Entonces eso me parece una locura. Entonces tenemos que volver el Congreso a sus justas proporciones, que vuelva a ser un Congreso eficiente y que le presente una solución material a los colombianos y que no nos esté costando este dineral por no hacer nada. Okay, bueno, Gabriel, hablemos un poco de cuáles son los temas que usted trataría principalmente, llegado al caso que llegue a la Cámara de Representantes. Pues cuando nosotros empezamos, cuando yo empecé la campaña, yo no tenía ni idea, pues pasar del dicho al hecho es realmente muy complicado. Entonces, por ejemplo, ese día, el día de la conversación que tuve con mis papás en el apartamento, yo decidí, listo, voy. Y esa noche no dormí. Y no dormí porque me empecé a acostar y dije, ¿yo de dónde voy a sacar 25,000 votos? ¿Cómo? Y en mi casa somos, como le decía, ahorita somos 6 y yo creo que tenía 3 votos cerrados máximo. Ni siquiera tenía los 6 de la casa. Y empecé a pensar y cuál era la gran idea que necesitaban los bogotanos, qué era la gran solución o el gran proyecto de ley. Y mi papá me dio un gran consejo y me dijo, no llegues a las comunidades con una idea preconcebida de lo que crees que ellos necesitan, sino óyelos y que ellos te cuenten sus problemas y de ahí que ellos te expliquen cómo esperan que un político joven les ayude. Y fue el mejor consejo porque nos dedicamos 3 meses a recorrer la ciudad con un grupo de jóvenes que me acompaña todo el día a oír gente nomás, oír. Y nos encontramos con un sinnúmero de problemas que tienen una infinidad de formas de solucionarse, pero yo creo que nosotros intentamos resumirlo en un par de presupuestos muy concretos. Por un lado, el tema seguridad. Yo creo que el tema seguridad además es muy vendedor y el político de hoy en día, todos están hablando de seguridad, pero nadie está haciendo una propuesta seria. Todo el pronóstico en temas de seguridad, el diagnóstico lo tenemos clarísimo. El diagnóstico está absolutamente claro. Todas las personas, como hablar de huecos, todos sabemos que la ciudad está llena de huecos. Todos sabemos que la ciudad es profundamente insegura. Ahora, ¿cómo lo vamos a solucionar? Todo el mundo habla del pie de fuerza, el pie de fuerza, el pie de fuerza. Sí, el pie de fuerza es 1. Nosotros tenemos 2.2 policías por cada 1.000 habitantes, cuando el mínimo que establece las Naciones Unidas es de 4. Entonces sí, todos sabemos que tenemos que tener más pie de fuerza, pero ¿cómo? Porque eso es muy costoso. O sea, meterle 10.000 policías a la ciudad, ¿quién se va a meter la mano al bolsillo? Entonces esa es una de las cosas importantes. Nosotros tenemos unas propuestas muy específicas, por ejemplo, en material de vigilancia, la ley 80 de 1993, que es la ley que regula todas las licitaciones públicas, toda la adquisición por parte del Estado, en todas las licitaciones se pondera de manera muy importante el costo. Entonces termina ganándoselo es el que ofrece el producto más barato, pero no necesariamente el mejor producto. Entonces lo que queremos hacer es, 1, modificar la contratación en temas de seguridad para que no prime el costo del bien, sino prime el beneficio que está dando el bien. Entonces, de pronto, las cámaras no son las más baratas, pero pues tienen un software de reconocimiento facial y un algoritmo, no sé, pero eso es lo que necesitamos. No estar comprando las cámaras más baratas que se van a quedar obsoletas dentro de un año o que no van a servir para reconocerle la cara a un criminal, como pasa mucho. Entonces, lo primero, modificar esa norma para que en temas de seguridad y defensa se prime es la utilidad que se le da al bien y no el costo, que eso es muy importante. Segundo, el tema pues en temas de seguridad lo que tenemos que hacer es tener una entidad, por lo menos en Bogotá, de la policía, que no dependa del vaivén político ni dependa ni siquiera de la Policía Metropolitana de Bogotá, sino que tenga un presupuesto independiente, que no esté sujeto al vaivén político, que un alcalde tenga este plan, que otro alcalde tenga esto, sino que obedezca únicamente al comandante de la policía. Y en esto podríamos enfocarnos en temas de contrainteligencia contra bandas delincuenciales, en temas de microtráfico, y que no estén sujetos a cambiar cada X tiempo, sino que sea un grupo que tenga su propio presupuesto y pueda funcionar de manera casi autónoma del vaivén político, que eso nos hace mucho daño. En tema de cámaras, es que lo que tenemos que hacer es darle más herramientas al policía, porque el policía solo hoy en día no puede, y la gente le echa la culpa al policía, pero si el policía no tiene herramientas. Entonces lo primero que ya se está tramitando en el Consejo de Bogotá es que les van a dar un bono por vivir en Bogotá. No vive uno con la misma plata en Bogotá que en una ciudad intermedia o en un pueblo. Entonces lo primero es eso, el costo de vida en Bogotá es más alto, entonces ya se está tramitando en el Consejo de Bogotá un bono especial para los policías, pero tenemos que dotarlos de más herramientas. Por ejemplo,
En ciudades mucho más modernas el crimen se puede de alguna forma predecir. No predecir, pero sí se puede saber dónde son las zonas donde más ocurrencia de crímenes hay. Eso usualmente tiene explicaciones. Entonces no basta con tener una cámara, porque una persona mirando una cámara 5 minutos se aburre. Un ser humano se aburre. Lo que tenemos que hacer es meterle inteligencia artificial, como pasa en otros países, y utilizar algoritmos que nos puedan ayudar a predecir la ocurrencia del delito. Por ejemplo, acá siempre está pasando. Entonces, en vez de tener a los policías metidos en un CAI, pues podemos focalizar el uso de los recursos hacia las zonas donde más lo requieren. O acá está pasando mucho. ¿Por qué? Y lo miran, no, porque hay baja iluminación. Entonces ahí necesitamos aumentar la iluminación. Y tenemos que ser mucho más sofisticados en materia de seguridad. No basta con llenar la ciudad de policía, sino hay que darles las herramientas. Por ejemplo, hacer cercos de seguridad inteligente por medio de cámaras, de los algoritmos, celulares, aplicaciones, que uno pueda saber que en una zona de alta afluencia comercial, con una aplicación de la Alcaldía de Bogotá, que uno pueda saber que uno está en una zona segura. Señor, usted está en una zona segura, y cuándo no. Y así ir expandiendo esas zonas a medida que haya inversión, y poder uno estar, digamos, aumentar la percepción de seguridad, empezar por zonas y hasta tenerla en toda la ciudad. Pero lo que necesita Bogotá son propuestas muy, muy concretas. Y bueno, además de seguridad, ¿cuáles son como las otras necesidades que las personas que han estado hablando con usted le han comentado? Las otras, nosotros lo resumimos en 3: seguridad, corrupción y educación. La gente está mamada de la corrupción, y está mamada que la política signifique corrupción. Y eso es realmente muy triste, como la gente desvalorizó una profesión que debería significar servir, y que pasó a significar enriquecerse. Entonces la gente hoy en día ve la política de una forma mercantil y ve el servicio como una forma de hacerse rico. Yo quiero invertir esa relación, y yo quiero llegar a servir para hacer a los bogotanos ricos, para poder darles más oportunidades de tener empresas, generar trabajo, de pagar impuestos, tener una salud decente, educación pública de calidad. Y eso no lo hacemos, pues, si se está robando la plática. El Contralor dijo que se roban 50 billones de pesos al año en Colombia. Eso es realmente penoso. Con eso podíamos subsanar la deuda histórica con la educación pública y subsanar el déficit en salud, y nos sobraría plata en un año. Entonces, mientras se nos esté escurriendo el presupuesto entre los dedos, pues no vamos a poder hacer nada. Y usualmente el político tradicional llega muy tarde. Llega ya cuando se cayó el puente y hay 10 personas muertas. Entonces ahí sí llega el político incluso a sacar provecho político. O ya cuando los nulos están en la cárcel, o cuando el deprimido ya lleva 2 años de no haberse construido. Pero nosotros no tenemos un político nuevo y joven que esté desde el principio. Ese es mi primer compromiso en temas de corrupción, que sean no más sorpresas. Coger las grandes obras en el país, 10 grandes contratos, 4 en Bogotá, que son la primera línea del metro, 13 billones, Petar-Canoas, 3.8 billones, la ALO, 1.8 billones, y la inversión que se haga en Transmilenio en los próximos 4 años. Y estar desde el principio, desde que se abra la licitación, o cogerlos en el estado en que estén y revisarlos de manera minuciosa. Dedicarme con mi equipo de trabajo no a llegar al final, sino a empezar a preguntar por qué está pasando todo. Oiga, ¿por qué hay una demora? ¿Por qué este subcontratista? ¿O por qué la licitación se amañó de esta forma para que se la ganara X o Y persona? Entonces, poder estar desde el principio y no llegar ya cuando ya se perdió la plática de los bogotanos y cuando quedamos endeudados nosotros. Eso es lo más importante, llegar antes y poder tener un control minucioso. Yo no quiero que la relación sea como ahorita, que son los congresistas yendo a la Agencia Nacional de Infraestructura a pedir cosas, sino que sea el director de la ANI el que esté rindiéndole cuentas a mi oficina en el Congreso. Entonces eso, estar pendientes y hacer una auditoría minuciosa desde el principio de los grandes contratos. Mire, si nosotros le podemos ahorrar plata en los grandes contratos, nosotros podemos salvar esta ciudad. Si en el metro hay sobrecostos, los vamos a pagar nosotros, eso quedó escrito en el contrato. Y si hay sobrecostos por corrupción, que usualmente son enormes, vamos a reventar esta ciudad, la vamos a quebrar y no vamos a tener cómo pagar. O sea, nos lo van a clavar vía prediales, vía valorizaciones, y eso va a ser muy grave para los bogotanos. Entonces los bogotanos necesitan un político que los acompañe desde el principio, no al final cuando ya estén pagando una valorización altísima por cuenta de un político corrupto, sino desde el principio. Y en materia de educación nos dimos cuenta, recorriendo la ciudad, nos dimos cuenta de un fantasma terrible que está acabando con una generación, y es el tema de la experiencia profesional. Entonces, jóvenes, el Estado está pudiendo educar a una generación de jóvenes, por supuesto, con fallas en calidad, en cobertura, en muchas cosas, pero lo está pudiendo educar. Y las familias se están endeudando para ayudarlos en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. Y se gradúan después de un esfuerzo muy grande, y lo primero que les piden es experiencia profesional. Entonces, bueno, ¿usted cuánta experiencia profesional tiene? No, yo me acabo de graduar. No, yo necesito una persona con 1 año o con 2. Y esa persona que se endeudó o endeudó a la familia para estudiar,
pues no puede quedarse sin producir. Entonces lo que termina es pasando al sector informal. Entonces hemos visto arquitectos atendiendo restaurantes, hemos visto ingenieros trabajando en tiendas, todos estamos perdiendo esa generación de gente educada que debería estar produciendo a manos de la informalidad, y eso es gravísimo, y los efectos de eso se van a ver más adelante cuando tengamos una generación que no produjo, que no cotizó pensión, que no estuvo en el sistema de salud, y es realmente muy preocupante, y eso todavía la gente no se está hablando, a pesar de que el desempleo en Bogotá está muy por encima, el desempleo juvenil muy por encima del promedio nacional, y eso no se está hablando porque usualmente en Colombia se habla del problema es cuando ya es demasiado grande, cuando ya tenemos que hacerle una inyección de capital enorme o cuando tenemos que hacer la gran reforma para el empleo juvenil, digamos. Entonces nosotros queremos adelantarnos a ese momento. ¿Y cómo atender ese problema? Mire, uno en política no puede sufrir del complejo de Adán, de inventarse las cosas. Uno tiene que coger lo que ha funcionado, robustecerlo y proyectarlo al futuro. Entonces queremos sacar una ley de empleo juvenil que le permita a los jóvenes y a las empresas tener beneficios para contratar jóvenes mientras estudian y vincularlos directamente. Entonces, por ejemplo, sacar una ley, reducir el IVA para bienes de capital y bienes de producción, con la condición de que esas empresas contraten jóvenes que están terminando sus carreras técnicas o tecnólogas para operar esa maquinaria. Entonces que los vinculen no de forma temporal, sino que aprovechen mientras están en la universidad y los vinculen directamente a la empresa y ahí empezamos a atacarlo. O si no, que los den tratamiento profesional y se gradúen con experiencia profesional de al menos un año para poder salir, no como salen hoy en día, con la hojita de vida bajo el brazo, a ser rechazados, sino a salir a un mercado laboral mucho más robustecido. Si es que el drama realmente es real. Nosotros el fin de semana antepasado estuvimos en San Cristóbal y había una niña que se llamaba Laura, que la familia se endeudó para que estudiara en la Javeriana, una de las universidades más costosas del país, y casi en lágrimas ella me decía, llevo 1 año y medio desempleada, y uno creería, oiga, es una niña de la Javeriana, una abogada muy buena, y lleva 1 año y medio desempleada por cuenta de que cada vez que va a buscar trabajo le piden experiencia profesional, y entre menos le den trabajo a ella, pues más se ahonda la brecha. Entonces, el tema de la educación juvenil es algo con lo que tenemos que estar jugados, y este Congreso tiene una responsabilidad histórica en enfrentar esa problemática y no dejar que llegue a ser un gran problema como suele pasar en Colombia. No, Gabriel, ya se nos está acabando el tiempo y bueno, por último lugar quisiera que tú le contaras a los bogotanos por qué deberían confiar el voto en usted. Pues es un tema difícil porque la política cayó en desgracia, por decirlo así. La política hoy en día se ve de una forma muy negativa porque la gente cree que todos los políticos son malos, son ladrones, y yo vengo a representar algo distinto, yo vengo a presentar algo muy diferente, y yo no voy a llegar al Congreso a esconderme detrás de un asesor o a esconderme detrás de una puerta del Congreso para no aparecer a la gente que nos ayudó, sino quiero es cambiar esa percepción que la gente en Bogotá y en Colombia tiene de los políticos. Y esto suena muy bonito, ¿y cómo lo vamos a hacer? Liderando con ejemplo. Liderando con ejemplo, teniendo al menos un día a la semana en el Congreso de puertas abiertas para que pueda ir hasta la persona que quiera decirme que soy un bruto, hasta la persona que quiera felicitar a mí y a mi equipo por nuestro buen trabajo. Y suena incluso jocoso que uno tenga que hacer una propuesta de ese tipo, pero los políticos tradicionales han acabado con la política de tal forma que hasta esos pequeños actos de buena fe tienen que hacerse. Yo soy una persona de 27 años que no ha participado en política y quiero renovarlo. Quiero que los bogotanos me den una idea, me den una oportunidad para llevar una visión de Estado mucho más moderna, para llevar una visión de Estado mucho más justa, para llevar el Estado a sus justas proporciones, pero que ofrezca soluciones materiales. Yo no logro nada llegando al Congreso de la República y reforzando esa imagen negativa. Yo voy a llegar al Congreso con esta juventud, a renovarlo. Yo no le debo nada a nadie, a denunciar a las personas que no estén trabajando o que estén cometiendo actos de corrupción. Todos los días me van a haber metido en los noticieros dando quejas de quiénes son los que no están trabajando o quiénes están oponiendo a las grandes ideas que vamos a proponer en los próximos 4 años, pero sobre todo porque soy un joven de manos limpias, soy un joven que quiere llegar a hacer política distinta, quiero llegar a servir con el corazón. Mi sueño no es tener una
una casa enorme, ni carros, mi sueño es servir, mi sueño es ayudar a tener un país mejor, poner mi grano de arena haciendo país. Entonces, para los que nos quieran acompañar, pues a esta candidatura joven, con entusiasmo, con energía, llena de ideas nuevas, ideas frescas y con ganas de realmente transformar la forma con la cual se hace política en Colombia, acompáñenos votando Centro Democrático 104 en la ciudad de Bogotá. Lo más importante en estas elecciones es que la gente tenga criterio. Los que están, ¿qué hicieron? Hagan una auditoría real de los que ya están, que quieren repetir, qué hicieron. Y los que queremos llegar, qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Entonces los invito a conocerme, a darme una oportunidad, a acercarse sin prevenciones por el apellido y ojalá nos acompañen votando Centro Democrático 104 en Bogotá. Listo, Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, de verdad, muchas gracias, muy chévere el espacio. No, pues para eso estamos. Y a ustedes, nuestros seguidores de quienique.com, muchísimas gracias por estar en esta transmisión en vivo y esperamos tenerlos en una próxima emisión. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Quienique en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias.